Gracias amigos por haber aceptado la invitación a este curso sobre redacción de tesis y artículos que se da cada mes. Como cada curso tenemos invitados especiales. Un invitado especial es una persona de altísimo nivel internacional que tiene experiencia en escribir artículos en grandes cantidades, famoso en el mundo, gran producción científica, considerado a nivel mundial. Eh, y bueno, en este caso tenemos el gratísimo honor de contar con la presencia, con la participación del doctor Jaime Fernández Vaca. El doctor Jaime Fernández Vaca es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, él trabaja en un laboratorio nuclear nacional, un laboratorio nacional dedicado a la investigación en diversos campos. Inicialmente era solamente nuclear, ahora está en diversos campos. Ahora, ¿por qué hemos invitado al doctor Jaime Fernández Vaca? Eh, lo hemos invitado para que nos cuente y nos incentive un poco cómo él empezó a escribir su primer artículo, cuáles fueron sus dificultades. Esto porque obviamente aquellos que queremos empezar siempre tienen ese temor de la primera vez, etc. Entonces el doctor Jaime Fernández Vaca también tuvo, por supuesto, su inicio y sus problemas. Gracias, Jaime, por haber aceptado esta invitación. Palabra para ti. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, como dijo, bueno, es un placer el poder estar aquí desde la distancia. Yo estoy en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Ya llevo acá un montón de tiempo y quisiera decirle un poco acerca de cómo es que soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Soy de la clase de la promoción de lo que decían código 71. Yo ingresé en el año 71. Y originalmente mi plan era estudiar ingeniería, ¿no? Mi padre era ingeniero y quería que todos fuéramos ingenieros. Así que yo, bueno, como buen hijo traté. Pero estando en la Universidad de Ingeniería, eh, tuve ciertos mentores y profesores. Uno fue el profesor César Picón, que me incentivó a la física. Entonces yo me cambié de ingeniería al programa, lo que se llamaba el Programa Académico de Ciencias, que en aquella época estaba dirigido por el doctor Víctor Latorre. Y una de las cosas que me gustaban era de que era un grupo pequeño. Walter Estrada era compañero mío y habían varios, Oscar Becerra, Rubén Lindo. Y terminé el año 77. Entonces, el año 77 fue interesante porque en el Perú, no sé si ustedes, bueno, a ustedes, muchos eran muy jóvenes, no se acordarán o no estaban presentes. El año 77 estábamos en una dictadura militar y resulta de que en una reunión de aquella época el presidente, un general con el presidente argentino, hicieron una serie de convenios de cooperación técnica y decidieron que hacer una cooperación de técnicas nucleares, y parte de eso era de que Argentina tenía un alto nivel para construir reactores nucleares. Hay una foto de ahí del Centro Atómico de Seiza, que fue un reactor construido por los argentinos, y la idea de que argentinos iban a construir un reactor para el Perú. Entonces, en ese momento el IPEN comenzó a contratar gente joven, de que la idea de que algún día iban a poder hacer algo en ese reactor. Entonces hubo oportunidades. Entonces el año 77 hubo un concurso para poder ser contratado y el 78 me contrataron. Y demoró mucho en hacer ese reactor. Y lo importante para mí es de que hubo la oportunidad de postular a una beca del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces el año 77, 78, postulé una beca y me dieron una beca por un año. Ha sido un año muy largo, una beca para el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, por esa beca yo vine a los Estados Unidos y vine al estado de Maryland
era en la Universidad de Maryland. Mi beca no era para estudiar una maestría o doctorado, era para aprender técnicas nucleares. Entonces, el lugar donde yo estaba fue eso que está aquí a la izquierda, que es un reactor nuclear, y tuve varios mentores que tuvieron mucho impacto en mi vida profesional, y es importante en la vida científica tener buenos mentores. Y pasaron una serie de cosas. Resulta que a los pocos meses que llegué, pasó algo con el reactor y lo dejó de funcionar por un año. Entonces, mi beca era por solamente un año, o sea que era desastroso para mí. Entonces, mi supervisor, el doctor Lin, Jeff Lin, él convenció a la gente del organismo de energía atómica de que prolongara mi beca por otro año. Entonces, en ese segundo año fue que comencé a hacer investigación. Y dicho sea de paso, en ese segundo año mi profesor me convenció a que postulara a la universidad para el programa de doctorado. Y fue así que el resto es historia, como dicen. Entonces, por el año 80, mi supervisor me dijo, vamos a hacer un proyecto que estudiar las propiedades magnéticas de este material, ¿no? Entonces, para mí este material era completamente desconocido, no tenía la mínima idea de qué cosa era. Y todavía peor, yo estaba aprendiendo técnicas nucleares, cosas que en el Perú nunca hubieron y todavía no hay. Entonces, para mí todo era totalmente desconocido, eran técnicas que para mí no tenía la mínima idea de qué es lo que estaba haciendo. Pero con el tutelaje de mi supervisor, fue que emprendimos este proyecto. La idea de este proyecto era que había un material que es un superconductor. Cuando se le dopa con un material magnético, básicamente, eventualmente la superconductividad se muere, no existe, pero existe un rango en el que puede haber una coexistencia de magnetismo y superconductividad. Para mí todas esas cosas eran como escuchar chino, no entendía absolutamente nada. Pero persistí y hice mediciones, y hice un par de mediciones que fueron interesantes, básicamente, y eso, esto fue el año 80. Entonces mi supervisor me dijo, tienes resultados interesantes. Entonces esto es bueno para publicarlo. Yo le digo, pero ¿cómo vamos a publicar algo que yo todavía ni siquiera comprendo? No tengo una buena idea de qué cosa es. Entonces me dice, bueno, eso es normal. Cuando uno comienza la investigación, al principio uno no comprende todas las cosas. Pero una de las mejores formas de poder aprender es escribirlo. Entonces es importante reportar lo que uno ha encontrado, aunque no sea pues no sea una cosa que va a cambiar la tecnología, no va a ser una cosa que... Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? De que cuando uno hace una investigación, a veces uno no se da cuenta de cuál es el valor de lo que uno ha descubierto o de lo que ha medido. Y a veces tienen impacto, a veces no tienen impacto. Y a veces no se sabe hasta mucho tiempo después. Pero es importante el comunicar, entonces el publicar. Entonces me enteré de que había muchos tipos de publicaciones. Hay publicaciones que son de revistas, que son para proyectos completos, que son proyectos que ya tienen muchos meses o años de duración y que uno ya terminó. Y hay otros tipos de revistas o de publicaciones que son para cosas preliminares, que generalmente son publicaciones cortas de un par de páginas, y generalmente no se espera que sea pues un resultado completo, simplemente es un reporte de lo que uno ha observado, y la idea es de que eso puede ser útil para otros investigadores. Entonces, lo que me dijo es esto. Me dijo, estamos en, qué sé yo, julio, agosto. Me dijo, en noviembre hay una conferencia de magnetismo en Texas. Entonces, lo que yo propongo es de que tú te apuntes para dar una charla en esa conferencia.
Y parte de eso es que tú puedes publicar lo que tú haces en la charla. Es muy corto. Es publicado en una revista, un journal, una revista de reputación, y la publicación tiene referís. Referís significa de que cuando uno escribe una publicación, ahí va a un proceso de revisión anónima. Colegas o especialistas miran el trabajo a ver si vale la pena o no vale la pena, si es que está a nivel de lo que, a nivel de la revista en la que se está publicando. Entonces, yo aprendí esto, aprendí de que una de las formas más simples de poder comenzar a publicar es el comprometerse a hacerlo con una fecha, porque para eso habían plazos. Se tenía uno que inscribir, uno tenía que dar una charla y tenías un plazo para dar Sin esos plazos es bien difícil hacer nada. Entonces, dos cosas que aprendí fueron de que era importante el comenzar a publicar, aun cuando uno no tiene el resultado completo. Simplemente para cuando uno cree que ya tiene cosas que reportar, que pueden ser de interés para otros, y de que hay revistas que son para eso, que son para cosas que no son totalmente completas, preliminares, lo que le llaman, y que en muchos casos vale la pena comprometerse a dar una charla, que para mí fue dificilísimo, ¿no? Porque imagínate, fue mi primera charla en inglés, en frente de una audiencia de científicos en Estados Unidos. Pero todo salió bien. ¿Cuáles fueron los obstáculos o cuáles fueron las dificultades de la época? Bueno, primero, por supuesto, quería escribirlo en inglés. Entonces, afortunadamente, tuve el apoyo de mi supervisor, el doctor Dean. Entonces, me dijo, tú vas a escribirlo tú solo. Y yo corrijo el inglés y corrijo una cosa. Entonces, yo me mandé un rollo y otras cosas de que lo bueno de esta publicación es que tiene un límite de páginas. Creo que solamente eran 2, 3 páginas. No era muy largo. Entonces tenía uno que enfocar lo que tienes que hacer y escribirlo en inglés en este caso. Entonces yo muy campante y escribo y él lo revisa, al día siguiente me regresa y con un montón de correcciones. Yo digo, no, pues, un montón de correcciones. Entonces, primero que al principio que me desanimó un poco, pero aprendí también que eso es normal. Aún para los estudiantes que son de habla inglesa, aún los americanos, aún a ellos también hay muchas correcciones. El lenguaje que se utiliza en estas publicaciones es generalmente muy conciso y tiene que ser preciso. Entonces, luego de varias iteraciones pudimos hacer esta publicación. Y esta publicación es del año 1981. O sea, ya va a ser 41 años. Y cuando Modesto me invitó a darle esta presentación, yo digo, pero yo ni me acuerdo de qué cosa es. Fue el año 81, van a ser 40 años. Y entonces miré, busqué, no tenía ninguna copia de esta publicación, así que la busqué y me enteré de que esta publicación ha tenido 19 citaciones, como se dice en español. O sea que han habido 19 publicaciones que han hecho referencia a este. No es un número muy alto, pero considerando que fue una cosa preliminar y fue mi primera, me dio cierto orgullo. Y bueno, esta fue la experiencia y después de esta experiencia seguí publicando y en lugares, en revistas y publicaciones que son de más prestigio y algunas que tuvieron muchas referencias, otros no muchas, pero eso es parte de la parte de lo que uno hace, ¿no? Hay cosas que uno cree que van a tener mucha aceptación y que la gente va a ver muchas citas y no tiene mucha aceptación. Y hay cosas que uno cree que no son
gran cosa y a través de los años mucha gente lo publica. Hubo una publicación, por ejemplo, que yo hice al final de los años 80 cuando yo estaba trabajando en el laboratorio de Oak Ridge, de haber sido, no, de haber sido los 90, que al principio no tuvo muchas citas, o sea, no muchas publicaciones lo hacían referencia a esto. Pero en los últimos años, ese tipo de materiales se volvió muy famoso. Entonces, en los 2, 3 últimos años, esa publicación ha tenido ya como 400, 300, 400 referencias. Eso para que vea lo que uno hace, uno a veces no tiene la idea de cuál es el impacto o la importancia de lo que uno está haciendo. Bueno, eso es lo que le quería decir. No sé si hubiera unas preguntas. Ahí está. Bueno, aprovechen, Si levanten, quiere alguna, sí, sí. levanten la mano para darle la palabra, o si no, marquen en su micrófono, marquen un mute para que hablen. Bueno, Carmen, está Carmen, vamos a ponerle, ahí está Carmen. Por favor, se presenta Carmen. ¿De dónde nos Sí, está? Sí, Carmen. gracias. Gracias, Modesto. Sí, yo estoy en Nueva York. Estoy hablándole desde Manhattan. ¿Me puede escuchar? Sí. Y bueno, gracias por este testimonio que nos ha dado. Y quería preguntarle un poquito más acerca de el rol que tienen, lo que usted ha mencionado, los mentores. Porque eso, por ejemplo, que pudiéramos desarrollar también en Perú. La mentoría, ¿no? Los mentores, el rol importante que desarrolla una persona que pueda guiar nuestros pasos, conducir a nuestros jóvenes, a los estudiantes, a toda esa gente que está interesada en hacer algo, y la mentoría, el mentor juega un rol importante. ¿Qué más nos podría decir de esto? Carmen, muchas gracias. El rol del mentor es enorme, es enorme. Si no hubiera tenido una persona que me diga, esto que has hecho ya es suficiente bueno como para publicarlo, yo nunca me hubiera dado cuenta de que era bueno para publicarlo. Cuando uno, generalmente en la investigación, uno comienza aprendiendo técnicas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, descubriendo cosas, y es bien difícil el poder darse cuenta uno solo de lo que uno está yendo, está yendo en un buen camino, está yendo por las ramas. Lo que uno ha obtenido es válido o no es válido, y demora mucho tiempo para uno el poder tener ese criterio de poder decir esto es valioso, es correcto. Y sin ese mentor, esas cosas serían muy difíciles. Yo creo que sin un mentor probablemente no es imposible, pero es muy difícil el poder llegar a un nivel en que uno es más autosuficiente. Entonces, ya a mi edad, yo soy muy consciente de ese rol, y a muchos de los jóvenes estudiantes en donde yo estoy, trato de dar eso. Y ese rol es importante, no solamente en la parte científica, pero también en la parte de tener autoestima del punto de vista científico, de que uno puede valorarse. Ese es bien muy importante. No, muchísimas gracias. Sí. Y eso es una de las cosas que Modesto está tratando de promover en el Perú, ¿no? O los científicos como Víctor Latorre y muchos, tratando de que haya un grupo de mentores en el Perú que pueda comenzar más investigación. Gracias. Sí, Bueno, gracias a usted. que desea hablar, pone su micro en un mute, por favor. Hay también una manito azul en algún lado para pedir la palabra. Preguntas. Bueno, voy a poner a todos
A ver, ¿quién quiere hablar, por favor? Profesor, doctor Modesto, ¿Con quién tenemos el gusto? con Elizabeth, doctor. Elisa, déjame ubicarte. Elizabeth. A ver, vamos a... Quiero hacerle la pregunta al doctor. Sí. Sí, Elisa, ¿me escucha? Ya, bueno, sobre lo mismo, ya que estamos hablando del importante rol que tienen los mentores para poder desarrollar la educación. Yo soy maestra en el nivel secundario y estoy con si fomentamos la investigación desde las aulas, vamos a tener desarrolladas muchas habilidades para la investigación cuando ya se llega al nivel universitario. Sin embargo, mi inquietud siempre es la misma. ¿Cómo puedo fomentar la investigación desde la escuela? A propósito que estamos hablando de la mentoría. Hola. Sí, te escuchamos, Elizabeth, dime. Sí, doctor, le estaba manifestando, no sé si me dejé escuchar. Mi pregunta es cómo fomentar esa investigación desde la escuela, ya que estamos hablando de mentoría. Sí, sí, esa... ¿De repente tiene alguna orientación que pueda darnos al respecto? Sí, eso es un proceso bien largo y bien difícil. Ese proceso debería comenzar a edad muy temprana. Este proceso de tener un mentor debe comenzar desde las escuelas primarias o aún antes, ¿Ya? en que debería haber un sistema, un proceso en que a todos los niveles, a niveles de preescolares, escolares, universitarios, investigación, se pudiera promover y fomentar este tipo de interacciones. Entonces, es parte del sistema, ¿no? El sistema, si el sistema no promueve ese tipo de interacciones, es bien difícil poder llegar a eso. Porque una de las cosas que suceden es que si el estudiante a cualquier nivel llega a un lugar y no tiene esa fuerza detrás, ¿no? De que le diga de que él puede hacer algo, que puede ser útil o le pueda guiar. Entonces, debería ser parte del sistema y debería ser algo que se vea como algo normal, ¿no? No como algo especial, sino es algo de que sí, en todas partes debería haber mentores. Y yo creo que hay una crisis de mentores a todos niveles. Y ese es un problema. Ahora, ¿cómo solucionar eso? No? Es un problema muy difícil. No sé, quién sabe Modesto tenga algunas ideas, algunas... Bueno, como tú lo dices, creo que desde la escuela, cada uno de los profesores, o también de la universidad, cada uno de los profesores debería tener digamos, la iniciativa de escoger alumnos de acuerdo a sus capacidades y aconsejarles que conversen con tal o cual persona que sea afín en la disciplina, en el interés, y poco a poco se establece una relación. Esta actividad que estamos haciendo actualmente, por ejemplo, es justamente también para formar una especie de red de investigadores para ver intereses comunes, porque hay veces cuando uno se siente solo, no conversa con nadie, la cosa se hace difícil. Tú sabes muy bien, Jaime, que cuando hay gente conversando salen ideas nuevas, ¿no? Sí, eso es cierto. Y, o sea, viendo la pregunta de Elizabeth, de cómo se puede promover estas interacciones fuera del aula, ¿no? Porque no es solamente en las clases, como es una interacción personal. O sea, esa es la diferencia entre dar una clase o hacerlo en una clase. Es una interacción personal que en la investigación o en un estudio, en un proyecto,
alguien que pueda guiar al estudiante a cualquier nivel y que pueda darle cierta idea, cierto criterio de que la persona está bien encaminada, no está bien encaminada, y darle esa autoseguridad, ¿no? Porque somos humanos y y muchas veces nosotros dudamos de nuestras capacidades. Muchas veces ese mentor va a decir, sí, Jaime, sí, le dice, sí, Modesto, sí, está bien, estás yendo bien, si sigues en este camino vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿cómo se promueve eso? Se necesita un sistema que valore este rol y que se pueda implementar, ¿no? En diferentes lugares, en lugares establecidos como en los sistemas, en países como en Estados Unidos, en universidades grandes. Esto es considerado algo común, ¿no? Existe. Eh, en países como el Perú es bien difícil implementarlo, pero todo lo que se pueda hacer para llegar ahí, a fin, es muy importante, porque sin esa guía, sin ese, ¿cómo se dice?, mentorado, es bien difícil de que la persona pueda desarrollarse. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Amigos, ya he vuelto al hotel. Aquí está mucho más cálido que afuera. Afuera hace 3 grados. Claro que Chicago es la ciudad de los vientos. Le dicen de también visitas. Además, es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Hablamos solamente de ayuntamiento. No le escuchamos bien, por favor. ¿Puede marcar en su micrófono? En los participantes hay un micrófono. Haga clic en su micrófono para poder hablar y lo podamos escuchar. Quien desea hablar, por favor. Bueno, parece que no hay nadie que se anime a marcar su micrófono para desear hablar. Aquí, vamos a ver. Aquí hay un comentario interesante, dice que de Carmen, ¿no? De que el sistema, aparentemente el sistema no valora el rol del mentor, o simplemente lo ignora probablemente, ¿no? A ver, Carmen, ¿nos puede explicar un poquito? ¿Está Carmen ahí? Sí, sí, estoy aquí. Entonces, nuevamente creo que de esta reunión podemos sacar conclusiones. Entonces, yo creo que una de las primeras conclusiones que podríamos llegar después de esta explicación que nos ha dado Jaime es que el modelo educativo del Perú no incluye al mentor como parte de ese engranaje que necesita el estudiante y el futuro investigador en este caso, para poder incrementar su autoestima, su seguridad y poder emprender eso que Jaime pudo hacer gracias a que tenía alguien que atrás le decía, bueno, lo estás haciendo bien y dale, ¿no? Vamos adelante. Entonces creo que eso sería importante resaltar, porque hay muchísimos jóvenes que tienen una potencialidad de destacar por sus habilidades y le falta esa parte del mentor, ¿no? De ese acompañamiento, yo diría acompañamiento que necesita el educando. Ese sería mi comentario. Gracias, Modesto. Bueno, muy bien. Guillermo. Guillermo también tiene un comentario. ¿Nos escucha, Guillermo? Sí, sí, profesor. A ver. Cuéntanos. ¿Sí me escucha? Sí, te escuchamos, ¿sí? Ok, bueno, la verdad que mire, yo soy nuevo en el tema de investigación. Hace poco terminé la maestría y es gracias a la maestría que yo agarré mucho de la investigación. Hice también docencia, he hecho docencia universitaria y con mayor razón entiendo la importancia de lo que es investigar. Y ahora también entiendo la importancia de lo que es publicar artículos, redactar, que realmente es un tema amplio, es muy amplio y es por ello mi
mi interés en escucharlo a usted, doctor Modesto, al doctor Jaime, a los demás compañeros que también son del rubro de investigación. Así que yo estoy muy dispuesto a aprender y a absorber todo el conocimiento y la experiencia de usted, profesor, y de todos los compañeros. Estoy muy contento de poder participar de este curso. Muy bien, una última pregunta para el doctor Jaime Fernández Vaca. Carlos, vamos a ver si Carlos, ¿está Carlos allí? ¿Puede hacer su micro? Aló, buenas tardes. ¿Me Sí, escucha? sí, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Veo con mucho interés también el tema de investigación. Yo como ingeniero veo desde mi punto de vista como un profesional egresado, ¿no? Que actualmente se encuentra trabajando en una empresa y las empresas peruanas muchas veces no tienen investigación o un área de investigación, pero de todas maneras, es posible investigar y publicar sin ser parte de un centro de investigación, o es muy difícil aquí en el Perú. Mira, Carlos, nada es imposible, ¿no? El- hay gente que lo hace, es muy difícil, pero, pero se puede. Sí, yo creo que mucho de la, o sea, el importante es tener los recursos y tener un mentor y tener una fuerza que te dice, sigue para adelante. Y hacerlo esto a tiempo parcial es un poco difícil. Depende del tipo de investigación, si tienes los recursos, tienes laboratorios o tienes, o en el caso de hay proyectos más teóricos que no se requieren laboratorio, o si tienes los recursos de computación u otros recursos necesarios, y si tienes una guía, si no tienes una guía se puede, pero es bien difícil, pero no quiero desanimarte. Es importante el tener un buen mentor. Ok, claro. ¿Y nos puedes explicar cómo es allá en otros países, ¿no? ¿O es necesario acercarse al centro donde que uno estudió de repente, ¿no? Para por ahí hacer investigación, retornar a las universidades, o cuál sería su sugerencia, ¿no? Sí. Sabes, creo algo en esta discusión ha salido algo muy interesante, ¿qué se puede hacer, Modesto, para tener una red creo que de una forma ya lo están haciendo, ¿no? Pero una red de contactos y mentores, potenciales mentores, ¿no? Es algo, Eso es lo que estamos haciendo ahorita, o sea, ¿no? Claro, eso es hacer un networking, ¿no? La claro, idea es de que no es una respuesta que es la misma para todos, pero si eres parte de una red de gente interesada y se puede comunicar, alguien va a expresar, sí, lo que tú quieres hacer se puede hacer. ¿Por qué no hablas con este señor que tiene experiencia en esto y te puede guiar? Es muy importante tener esa red. Y Modesto sabe mucho de redes, ¿no? tenemos ahora Sí, sí. a una pregunta de Juaramir. Pero Juaramir puede poner su micro porque su micro está eh, apagado, tiene que poner, ya está. Juaramir, ¿te Sí, ¿qué puede? tal? Buenas tardes. Soy Juan Ramírez, acá de Lima. Mi pregunta para el doctor Jaime era, Puede ¿qué decir, características... puede decir tu nombre, si pones tu nombre mejor para conocerte. Ya. Sí, mi nombre es Juan Ramírez. Ah, Eh, sí, soy acá de Lima, también soy docente. Y mi pregunta, doctor Jaime, era, también para el doctor Modesto, ¿qué características debe tener un mentor? Por, eh, Porque obviamente si mencionamos que hay que siempre tener una guía como usted la tuvo, doctor, o sea, y si se quiere fomentar, creo, el tema de investigación, entonces lo primero sería tener los mentores, ¿no? O sea, los mentores que nos puedan guiar. Entonces mi pregunta es, ¿qué características debería tener ese mentor?
que nos puede guiar en la investigación. Gracias. Sí, muy importante, muy importante. Hay mentores y hay mentores. En mi opinión, la primera característica, yo diría que tiene que ser una persona que tiene la voluntad y tiene el interés de ayudar a otros. Tiene que ser una persona que no sea egoísta, una persona que esté dispuesta a compartir su experiencia, dispuesta a pasar tiempo con otros, dispuesto si hay una persona que solamente le interesa lo que él hace y no tiene ningún interés en compartir eso con nadie, y probablemente no es un buen mentor. Tiene que ser alguien que tenga interés en de que tú surjas, ¿no? Tiene un interés de lo que tú estás haciendo tenga éxito, que tenga interés en que crea que tú tienes potencial y que tú puedas desarrollar ese potencial para que crezcas y seas un investigador, ¿no? Y por supuesto, o sea, eso tiene dos partes, ¿no? Uno es la parte personal, que tiene que tener las tendencias de poder ayudar a otras personas, la que no puede ser egoísta. Tiene que ser una persona que esté dispuesta a dar de sí para ayudar a otros. Y por supuesto, es una persona que tiene que saber algo del tema, ¿no? O sea, que es la parte personal y la parte técnica. Es importante que haya ese balance de las dos cosas. I think es importante tener las dos. Bueno, y lo que podría decir por mi lado es que hoy en día el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene la lista, la base de datos de los investigadores, ¿no? De todos nosotros, clasificados por nivel, etc. Y los jóvenes tendrían que ver esos currículos, la historia de cada uno de los investigadores por disciplina, la disciplina que le interese. Y si es que encuentra a alguien que le interesa y es cercano a él, lo más cercano posible, podría acercarse a él, ¿no? Porque esto es interesante lo que dice Jaime. Mi experiencia personal me señala que cuando estuve en Francia, conseguí una subvención para escoger lo que a mí me interesaba, ¿no? Entonces yo escogí el tema por la disciplina y vi quiénes estaban allí como expertos. Claro, entonces nos hicimos buenos amigos con la persona que yo escogí. Y claro, pero el tema es de que tenía a veces su personalidad muy especial. Eso ya es aparte. Pero uno tendría que ir buscando también una persona cercana a uno. Pero que además no sea pues un desconocido total, ¿no? Para eso está la base de datos del CONCITEC. Y, por supuesto, si en la base de datos del CONCITEC encuentran a un científico de su universidad o de su ciudad, bienvenido. Si no, tendrían que también buscar en otra ciudad, porque ahora con las facilidades de Internet como la que estamos usando ahora, podemos tener también mentores a distancia, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a ver si hay alguien. Elizabeth, exacto. Elizabeth desea, ahí está, vamos a ver, levantó la manito. Elizabeth. Sí, doctor, ya que está mencionando usted que a nivel de CONCITEC hay una lista en la base de datos de investigadores, y yo recuerdo el año pasado vi esa lista, pero no sé cómo formar parte de Bueno, ya ese es... trabajador de nivel superior. O sea, necesariamente tengo que trabajando en el nivel superior, no puedo ser yo una maestra de escuela de nivel secundario que pueda formar parte de esa lista de investigadores. Bueno, ahí sí que es un problema. Primero que nada, en esta red, en esta base de datos están todas las personas interesadas que hayan hecho algo de investigación. No necesariamente
investigadores consumados, y así se empieza, ¿no? Después se va, con el tiempo, si se une a un grupo de investigación, comienza a publicar y comienza a subir, digamos. En principio, uno siempre empieza jalado por un grupo de investigación o por un investigador reconocido. Así que empezar a acercarse en el tema de en el tema que usted maneja, acercarse a personas que están allí y poco a poco usted mismo se va haciendo su personalidad. Muy bien. Estimado Jaime. Ok, gracias. Estimado Jaime, te agradecemos tu generosidad desde Estados Unidos. No sé si tendrás unas palabras de ánimo a tus jóvenes. ¿Aló? Sí, sí. No, sí, Modesto, es un placer. En cualquier momento estoy siempre dispuesto a ayudar o a poder, si participar en otras actividades con mucho gusto. Y muchas gracias por darme la oportunidad. ¿Sí? Gracias, Jaime, gracias. Cuídate. Adiós. Entonces, sí. De casa, cuídate. El enemigo está... Ok, entonces ya termino. Ok, gracias, Modesto. Sí. Gracias, muchas gracias.